exactamente del criterio opuesto. Es decir, vamos a privar a los individuos de cualquier derecho fundamental que ellos tengan, porque hay una cosa abstracta que es el pueblo que nosotros representamos, nosotros el gobierno, nosotros en el caso soviético, en el Partido Comunista, y vamos a crear unas instituciones y una estructura política basada en la obediencia de ese sujeto que para nosotros no va a ser un ciudadano soberano, sino va a ser un súbdito del que esperamos obediencia. ¿Obediencia por qué? Bueno, porque la historia está de nuestra parte, porque la causa más importante es la causa de los pobres, en fin, todas las justificaciones teóricas, filosóficas que uno quiera. Pero el objetivo fundamental es ese: convertir a los individuos en esclavos obedientes de un poder central que tiene todo el control sobre los ciudadanos. ¿Cómo se hace esto dentro de la técnica constitucional cubana o soviética o de esa familia política? Se hace introduciendo algunos elementos jurídicos muy breves, donde se subordina cualquier manifestación a la obediencia a la causa general del país o al partido, de manera que cualquier cosa, cualquier manifestación de independencia individual queda objetivamente destruida y además se convierte en ilegal, porque hay en la Constitución unos elementos que prohíben que los individuos sean capaces de tener derechos frente a los derechos, y es la gran falacia, los derechos colectivos. La gran falacia es que no hay derechos colectivos. Los derechos son siempre individuales. Y los países o las sociedades que promulgan principios de derecho colectivo, lo que están haciendo es destruir la protección que significa que existan derechos individuales. En América, esta concepción de la protección de los derechos naturales y de los derechos individuales y de la función del constitucionalismo encarnó en una estructura que es la república. Y la república tiene esas características de el poder dividido, la necesidad de que periódicamente se renueven las élites de gobierno mediante un proceso electoral democrático. Y hay que hacer una observación. La democracia no es otra cosa que un método para tomar decisiones colectivas. La democracia no es buena por sí misma, porque la mayoría puede decidir, como en Irán, embutir a las mujeres en un burka, o puede declarar, la mayoría puede declarar la esclavitud, o puede declarar la persecución de los homosexuales, o puede declarar que las mujeres, como en Afganistán, no puedan estudiar. Es decir, la democracia, solo desde nuestra perspectiva occidental y desde la perspectiva de quienes crearon la República moderna a finales del siglo XVIII, solo se justifica si se protegen los derechos individuales. La idea de construir una república no era establecer una democracia regida por el principio de la mayoría. La idea de establecer una república era proteger los derechos de los individuos, porque esa era la clave. De manera que no podemos poner los ojos en blanco cuando hablamos de democracia, porque ese método de tomar decisiones
como vemos en Venezuela, como vemos en Ecuador, como vemos en Bolivia, puede ser utilizado para destruir la libertad. Lo importante, desde la perspectiva de quienes creen en el Estado de Derecho occidental, lo importante no es la democracia, lo importante es la libertad. Y la libertad solo se puede proteger en aquellas sociedades en las que los derechos individuales y los derechos naturales no pueden ser liquidados por un gobierno que decida, que sabe qué es lo que tiene que hacer con nuestras vidas para que nosotros seamos felices o para que la sociedad sea próspera. La República no es el único modelo que tiene estas características de la defensa de la libertad. Nosotros encontramos, yo no veo diferencias sustanciales entre la República Suiza, la República Francesa, la República de los Estados Unidos y, por ejemplo, la monarquía sueca, la monarquía belga, la monarquía inglesa. En cualquiera de los dos modelos, una monarquía parlamentaria con límites a la autoridad, con protección de los derechos individuales, en cualquiera de los dos modelos nosotros podemos encontrar que los individuos tienen el espacio público adecuado para poder llevar adelante sus proyectos personales y poder desarrollar sus vidas como gentes racionales e independientes y encontrar un cierto grado de felicidad. Hago estas observaciones porque muchas veces nos enredamos en una batalla semántica que no es clara. Como cuando decimos que nosotros defendemos el Estado de Derecho. A eso le responde Ricardo Alarcón, que preside el Parlamento el cubano, que ustedes saben que en Cuba le llaman los niños cantores de La Habana, porque es un coro de una absolutamente afinado. Y este señor al frente de ese parlamento puede decir, es que nosotros también defendemos nuestro Estado de Derecho. Y efectivamente, ellos defienden su Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho del que ellos hablan no tiene nada que ver con el que nosotros defendemos. La diferencia está en el rol de la libertad y en el rol que juegan los individuos. Otro elemento importante, el constitucionalismo. Y aquí tenemos un gran experto en el tema. Guillermo Lustó es una de las personas que yo he leído que mejor entiende el tema. Además, algunas de las cosas que yo he aprendido, las he aprendido leyendo su libro. Tampoco podemos suponer que el único modo de conseguir una sociedad democrática y libre es si redactamos una constitución en donde esté perfectamente diseñado ese modelo político. Porque enseguida nos viene a la mente que Inglaterra no tiene una constitución. Inglaterra, que es la madre del cordero,